Matices, periodismo feminista. Con las mujeres en el centro de la narrativa. Matices. Matices. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlas, darles la bienvenida a este espacio de Matices a través de cimacradio.org. Y como cada semana, me da muchísimo gusto saludar a mis compañeras, las chicas Matices, Joana de la Cruz, Alejandra Trujillo. ¿Cómo están? Hola chicas, pues contenta como siempre de estar compartiendo este espacio con ustedes. Eh, y pues el día de hoy yo les traigo el caso de Blanca, una mujer que fue a realizarse un procedimiento estético y que pues bueno, tuvo complicaciones y la doctora la desapareció, pero les tengo los detalles un poquito más adelante. Muy interesante, Joana, y bueno, las saludo a todas. Me da mucho gusto que podamos estar una semana más conectadas, que nos veamos, que nos escuchemos y también escuchar estas historias que de repente es importante ir mencionando y también llevar seguimiento de lo que está ocurriendo a nivel nacional en el caso de las mujeres. Y hoy les voy a hablar del caso de Nelly. Ella es una estudiante de la Universidad de Chapico que fue acosada contra el rector perdón, que fue acosada por el rector y que en el momento en el que se hizo la denuncia careció de un intérprete zapoteca y pues se va a revisar el caso justamente por esta razón. Claro, después de que ella tuvo que apelar. Sí, lamentablemente hay muchísimos casos que fallan en esa parte de tener alguien que les explique en su lengua materna de qué se les está acusando, ¿no? Pero esperemos que al rato nos cuentes más detalles. Comencemos. Matices. El pasado 18 de mayo, Blanca Adriana Vázquez Montiel, de 37 años de edad, fue a la clínica Detox, ubicada en Santa Cruz Buenavista y Calzada Zabaleta, en el número 2511 en el estado de Puebla. Ella fue a pedir informes sobre una supuesta promoción que había visto en redes sociales y al parecer ahora la llamaremos pseudodoctora Diana Alejandra Palafox Romero, quien se presentó como médica cirujana para efectuarle una intervención asegurando que se trataba de un proceso no invasivo, le ofreció hacerle el procedimiento en ese mismo momento. Blanca acepta. Para este procedimiento ingresaron dos personas como auxiliares médicos. Uno de ellos era el hijo de la doctora Diana Palafox. Su esposo de Blanca se encontraba en la sala de espera. Después de un rato, la doctora Palafox salió a decirle que necesitaba que fuera a comprar unas vendas y una faja a una plaza comercial que se encontraba un poco retirada del lugar y le proporcionaron un número telefónico para que se pudiera comunicar cuando regresara. Después de una hora, él regresa y encontró la clínica completamente cerrada, con las luces apagadas. Llamó al teléfono, pero le desviaban la llamada todas las veces que se trató de comunicar. Se dirigió a la policía o pidió auxilio de la policía municipal y del propietario del lugar a donde rentaban este lugar, esta supuesta doctora. Al ingresar, no se encontraba nadie en el inmueble. El dueño les proporcionó las cámaras de seguridad y fue en ese momento
cuando vieron el video que ha circulado en redes, en donde se ve que se saca un como bulto envuelto en sábanas, en donde se asume que es Blanca, y la suben a un Mini Cooper y se la llevan. Se realizó una búsqueda incansable de Blanca y fue el 21 de mayo cuando encontraron un cuerpo en el estado de Tlaxcala, vecino de Puebla, del estado de Puebla, que correspondía a la descripción de Blanca. Sus familiares tuvieron que reconocer el cuerpo. Al parecer, la clínica no contaba con los permisos sanitarios correspondientes y Diana Palafox no contaba con una cédula profesional para realizar estos procedimientos. El secretario de Gobernación de Puebla, Samuel Aguilar Pala, informó que se clausuró el lugar y anunció que se intensificarían las inspecciones a estos centros médicos. Se sigue con la búsqueda de estos médicos que se dieron a la fuga, y pues lamentablemente no hay muchas pistas. Adriana era estilista y lamentablemente deja a dos hijos, uno de 19 y otro de 16 años de edad. Este caso ocurrió unos días después de que sucediera algo muy parecido en Colombia. Yulixa Consuelo Tolosa, de 52 años, desapareció el 13 de mayo de igual manera, después de acudir a un establecimiento estético llamado Beauty Laser, en donde se sometería a un procedimiento de reducción de grasa. Iban a sedarla. La intervención se extendió por varias horas y tras concluir, pues esta mujer Yulixa presentaba signos de debilidad, desorientación y dificultad para mantenerse de pie. De hecho, circularon algunos videos de Yulixa en donde se le veía desorientada. Tal como sucedió con Blanca, cuando una amiga, al ir por sus pertenencias, en este caso de Yulixa, al regresar al establecimiento, estaba cerrado y no había información sobre el paradero de Yulixa. Hay grabaciones en donde se ve a dos hombres sacando a Yulixa del lugar en estado inconsciente y la suben a un vehículo. Fue el 19 de mayo cuando localizaron el cuerpo de Yulixa a un costado de una vía entre Apulo y Anapoima en Cundinamarca. Las autoridades de Bogotá informaron que el lugar era un centro de estética y peluquería, pero que no contaba con los permisos para realizar este tipo de procedimientos médicos o quirúrgicos. En este caso, sí lograron detener a algunas personas, pero no todos los involucrados en el caso. Estas clínicas chicas que se hacen pasar por pues clínicas especializadas en donde pues supuestos doctores y doctoras realizan estos procedimientos para los que no están capacitados y que simplemente se les hace fácil realizarlos. Lugares en donde por lo regular son las mujeres las que acuden, eh, pues por estándares de belleza, X una u otra situación, pero que no debería de estar de por medio su vida, simplemente por pues ir a este tipo de lugares, estas clínicas que pues obviamente ya deberían de estar reguladas, deberían de estar pues sí, revisadas por los gobiernos de cada uno de los países, pero que lamentablemente siguen actuando de esta manera. Y pues bueno, en esta ocasión porque están los videos en donde se ve que sacan a las mujeres del lugar, si no, pues seguramente sería otra historia totalmente diferente. ¿Cómo ven, chicas? Pues la verdad es que es un caso muy desafortunado y también teniendo en cuenta este tipo de lugares que pues operan con la única o con el único propósito de generar ingresos, independientemente de que eso le cueste la vida a las mujeres. O también lo hemos visto en casos en los que
Antes, ¿no? Les inyectaban polímeros que atacaban su piel, que traía muchas consecuencias. Y también, como lo mencionas, Joana, creo que es parte de esta exigencia que tenemos las mujeres por tener cuerpos que la verdad es completamente, a muchas veces inalcanzables, ¿no? Pues porque justamente requiere ciertos tratamientos o ciertas cuestiones que a lo mejor no todas, hasta quizá la complexión de cada una de nosotras, de las cuales pues no podemos alcanzar esos estereotipos que nos están exigiendo y desafortunadamente seguimos cayendo en este tipo de charlatanes que no están regulados, que no tienen ninguna capacitación, que lo único que buscan es tener una ganancia económica, pues a partir de la vida de las personas que supuestamente están atendiendo. Me parece también muy grave que estas personas pues sigan prófugas, ¿no? Se tiene video de lugar donde hacían estas operaciones, cómo sacan el cuerpo y resulta que pues así desaparecieron y ahora no se les ha localizado después de todos los días que han pasado de esta situación. Creo que eso también es una situación muy grave, sobre todo porque muchas de esas personas ya que desaparecen tienden a poner otro mismo negocio con otros nombres en otros lugares y siguen cometiendo este tipo de delitos que pues desafortunadamente en este caso pues se llevaron la vida o de Blanca, que era una mujer, la verdad es que bastante joven y también pues hacer un llamado, ¿no? De conciencia sobre los riesgos que se corren al llevar a cabo cualquier cirugía, pero sobre todo cuando no verificamos con quién o en manos de quién estamos dejando nuestra vida, y también, por supuesto, las secuelas que podríamos tener a largo plazo. ¿No? Como lo que se había visto en años pasados de estas mujeres que les ponían polímeros y había que quitarles partes de su piel, de su cuerpo y que siguen batallando, ¿no? Un caso que fue muy sonado fue el de Alejandra Guzmán, que ahora a pesar de las cantidades de cirugías, recursos económicos con los que afortunadamente cuenta para hacerse ese tipo de cirugías que requiere, pues sigue batallando, ¿no? Y hasta en algunos momentos su vida ha estado en riesgo. Entonces, pues también valorar ese tipo de situaciones que nos pueden atraer y pues dejar de exigirnos tanto, ¿no? Tratar de dejar de exigirnos esos estereotipos que muchas veces están fuera de lo que realmente podemos alcanzar. Sí, yo veo aquí dos cosas importantes a destacar. Por un lado, bien mencionan esta falta de ética por parte de las instituciones o las clínicas, los especialistas en salud, que en realidad lo que ven es un negocio eh, económicamente hablando y que no tiene nada que ver con en realidad la salud de las mujeres que atienden, porque al final no son procedimientos necesarios o indispensables, ¿no? Y por otro lado, yo pondría sobre la mesa el hecho de que analicemos y reflexionemos en torno a qué nos lleva como mujeres en cada uno de los contextos en los que nos desarrollemos a considerar hacernos una operación donde podríamos ponernos en riesgo, ya sea a perder la vida o a perder alguna parte del cuerpo o quedar pues con malas funciones en nuestro organismo y poner eso como pues algo no tan importante a pues cumplir efectivamente con un estereotipo de belleza impuesto por un sistema que en definitiva no está pensando en que nuestros cuerpos sean sanos, sino en que estén a disposición pues para los hombres. Hace poco tuve la fortuna, gracias a que Joana me compartió la película de la hermanastra fea, esta película noruega, y me parece que no sé si es porque realmente es muy impactante, pero es muy ad hoc para lo que estamos hablando, de cómo una mujer llega a extremos tan intensos
donde de verdad su salud queda completamente de lado, todo por alcanzar un estereotipo que de verdad es inalcanzable. O sea, la mayoría de las mujeres que han logrado hacerlo es porque, pues dentro de todo, también han tenido suerte, ¿no? E insisto, llegas ahí y de todas formas, eso no garantiza que tengas lo que se supone que te promete el que seas de esa manera físicamente atractiva para los hombres, porque la mayoría de las veces no quedas satisfecha con la pareja con la que puedas estar o no, según tu elección. Es decir, no llegas a la meta prometida por el patriarcado de felicidad, ¿no? Y lo que sí es que quedas muy dañada en materia de salud. Pues bueno, si tienen oportunidad, vean la película, es muy buena, pero también me gustaría que pues nos compartieran eso, qué es lo que realmente nos impulsa a querer o a poner en riesgo nuestra vida por alcanzar un estereotipo de belleza. Yo creo que también tiene mucho que ver que no, pues obviamente la poca ética de estas doctoras y doctores que realizan procedimientos, obviamente que no están, em, este, pues sí, al nivel para poder realizarlos. eh, que no les dicen, no les explican realmente pues sí, todo lo que va a conllevar, pues sí, lo que les va a suceder, porque el hecho de que ya te ceden, o sea, el sedarte, es un riesgo. Ahora imagínense si las está sedando una persona que no tiene la más mínima idea de lo que está haciendo, pues ahí hay un peligro, pero al doble, al triple de lo que es un procedimiento normal. Para mí cualquiera de estos procedimientos se me hacen innecesarios y súper riesgosos, ¿no? Sobre todo. Eh, pero sí también creo que esta falta de ética de estas personas, de estos doctorzuchos, es que no sé cómo decirlos, porque no merecen que les digamos doctores o doctoras, ¿no? O sea, charlatanes, eh, que ponen en riesgo la vida simplemente por el dinero que van a recibir, ¿no? Eh, el hecho de que le haya dicho en ese momento, te hago ahorita el procedimiento súper riesgoso. Obviamente una persona que tiene un poco de conocimientos médicos sabe lo riesgoso que es que te sometan a una intervención de ese tipo en cualquier momento. O sea, debes de preparar tu cuerpo, ¿me explico? O sea, hay ciertas especificaciones que debes de seguir para que tu cuerpo llegue en buen estado de salud, para que te puedan realizar un procedimiento así, ¿no? Totalmente negligente el actuar de estas personas simplemente por llevarse unos pesos. Y pues bueno, esta película de la hermanastra fea, de verdad, tienen que verla. Yo estaba impactada. La vi con mi hija. Y de verdad que era el pensar y decir, yo no puedo creer que que una mamá le haga toda esa presión a su hija. Híjole, de verdad, yo estaba enojada, me sentía impotente, me daba de todo. Tienen que verla, de verdad que es una maravillosa película, sobre todo para reflexionar sobre todos estos estereotipos que nos imponen y demás, y todas estas ideas que les vamos metiendo pues en este caso, a nuestras hijas, a nuestras hermanas, a todas estas mujeres que tenemos a nuestro alrededor cuando hablamos de sus cuerpos, ¿no? Y más siendo una persona que te puede tener o confianza, cariño y demás, y el hecho de que puedas pues sí, dañarla con tus comentarios. Me parece que sí es muy importante, pues reflexionar y evitar estos comentarios que a lo mejor no los hacemos de una mala manera, pero pues mejor evitarlos. Véanla, de verdad está buenísima. Bueno, por ahí van a decir que está asquerosa o que, sí, no la vean en la comida. No es una película para ver en la comida, pero de verdad que si la analizan y la ven con este análisis desde una perspectiva feminista, les va a encantar. Se las recomiendo muchísimo. Matices.
En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Matices. Pues como les comentaba en un principio, después de más de 3 años de proceso judicial, denuncias públicas, intentos fallidos de detención, sumado a campañas de desprestigio y obstáculos institucionales, el caso de Nelly Concepción Soto Miganjos, estudiante de la Universidad Autónoma de Chapingo, dará un nuevo giro. Y es que el Tribunal de Alzada en materia penal de Texcoco determinó que la apelación contra la sentencia absolutoria emitida a favor del rector Ángel N., acusado por el delito de violación equiparada, deberá de revisarse bajo una perspectiva intercultural. Esta decisión ocurre luego que durante todo el juicio oral, Nelly, mujer indígena zapoteca, no contaba con una persona intérprete en su lengua materna, pese a que este acompañamiento constituye un derecho reconocido tanto por la legislación mexicana como por tratados internacionales. Y este caso ha colocado nuevamente bajo el escrutinio a la Universidad Autónoma de Chapingo, institución que, cabe recordar, en los últimos años ha enfrentado múltiples denuncias por violencia de género, así como críticas por la falta de protocolos eficaces de atención y protección para las estudiantes. Y es que cabe recordar que el pasado 29 de febrero de 2026, cuando el juez Héctor Alfredo Copado Neira emitió una sentencia absolutoria para Ángel N., acusado de violencia equiparada en agravio de Nelly, inconforme por el fallo, la estudiante interpuso una apelación que ahora será revisada por la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México. Y de acuerdo con el equipo legal de la joven, durante el proceso judicial nunca se le asignó una perita o un perito traductor en lengua zapoteca, lo que vulneró su derecho de acceso pleno a la justicia y a comprender íntegramente el procedimiento legal. Cabe señalar que este tribunal de alzada también argumentó que la resolución se sustenta en el protocolo para juzgar con perspectiva intercultural personas, pueblos y comunidades indígenas, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual se establece que las autoridades judiciales deben de considerar las condiciones culturales, sociales y lingüísticas de las personas indígenas. Y también el documento señala que para garantizar una justicia culturalmente accesible, las personas indígenas deben de contar con intérpretes o mecanismos eficaces que les permitan comprender y hacerse comprender durante cualquier juicio o procedimiento legal. Asimismo, esta resolución retoma instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, los cuales obligan a garantizar el acceso a la justicia sin discriminación y con acompañamiento lingüístico cuando sea necesario. Y es por ello que el tribunal está ordenando a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México designar a una persona intérprete de lengua zapoteca para acompañar el nuevo proceso de apelación. Cabe recordar que los hechos de Nelly se remontan a octubre de 2022, cuando denunció violencia sexual ante la Contraloría de la Universidad Autónoma de Chapingo y posteriormente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Y desde entonces, Nelly ha denunciado enfrentar diversas formas de violencia y hostigamiento, entre ellas una campaña anónima de difamación dentro de la universidad,
agresiones en redes sociales y obstáculos para ingresar al campus luego de que su credencial estudiantil fue desactivada. Además, tras presentar la denuncia, un hombre acudió a su domicilio para agredirla físicamente y exigirle que retirara la acusación. Y esta investigación ha avanzado muy lentamente, aunque la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género obtuvo una orden de aprehensión contra el rector en enero de 2024. Y esta no pudo ejecutarse porque las autoridades universitarias impidieron el ingreso de los elementos policíacos a las instalaciones. Posteriormente, la Fiscalía consiguió una orden de cateo para ingresar al campus sin vulnerar la autonomía universitaria. Sin embargo, la información se filtró y el acusado no pudo ser detenido. Durante ese periodo, Ángel N. permaneció dentro de las instalaciones universitarias y después fue considerado prófugo de la justicia. En abril de 2024, una jueza de control ordenó prisión preventiva justificada por el delito de violación equiparada, pero el acusado abandonó la audiencia sin ser detenido tras promover un amparo. Y más tarde obtuvo la suspensión de la orden de aprehensión y desde entonces enfrenta el proceso en libertad mientras continúa laborando en la universidad. Cabe señalar que este caso de Nelly se suma a otras denuncias de violencia de género dentro de la Universidad Autónoma de Chapingo. Cabe recordar que en 2024 estudiantes y egresadas impulsaron una petición en change.org para exigir a la institución la publicación de protocolos de prevención, atención y erradicación de la violencia de género, y esta iniciativa reunió más de 900 firmas. Además, organizaciones y medios documentaron previamente los feminicidios de las estudiantes Zuli Shanti Cruz Mendoza en 2004 y Minerva Pacheco Ramón en 2014, además del caso de Nazaret Bautista Lara en 2019. Y algo que es sumamente importante y con lo cual voy a ir concluyendo. De acuerdo con la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, el 32.3% de las mujeres de 15 años y más han vivido algún tipo de violencia en el ámbito escolar. Y creo que es parte de uno de los temas que abordábamos en las semanas pasadas, donde vemos este caso en el cual las autoridades en diversos niveles educativos no se toman en serio este tipo de denuncias. Lo vemos con maestros, ¿no? Y ahora imagínense con el rector de la universidad, si muchas veces estos maestros son encubiertos, ¿no? Por ser profesores de aula, ahora imagínense siendo el rector de esta universidad, cuanti menos se va a estar dando alguna solución. No sé qué piensen ustedes, chicas. Lo analizas muy bien, ¿no, Ale? O sea, si estábamos platicando apenas, no recuerdo si fue el pasado o antepasado programa, de todas estas denuncias que se hacen y que son mínimas, ¿eh? O sea, si se denunciaran todas las agresiones que suceden en las escuelas, no acabamos, de verdad. Ahora, pues aquí, una vez más, el pacto patriarcal sale a relucir, el hecho de que esta figura de poder pueda hacer lo que se le da su regalada gana simplemente porque es el rector, porque puede, porque quiere y porque tiene las posibilidades para hacerlo, tanto monetariamente como, pues obviamente tiene un nivel de pues digamos, de aceptación pues sí, todas estas redes que estos agresores tejen para protegerse, ¿no? Entre ellos. Eh, Sabemos que la justicia en México es complicada para todas las personas que la buscamos, pero para estas personas que tienen dialectos, que tienen otra lengua, es peor.
¿Por qué? Porque les hacen firmar una y mil cosas que sus declaraciones no fueron como sucedieron. este, y es lamentable que suceda porque por derecho debería de haber un traductor que les ayudara pues a dar su declaración para que sea tal y como sucedieron las cosas. Pero pues bueno, en este país, pues si uno que tiene de cierta manera o que entiende lo que le están diciendo, lo que le están preguntando, es una porquería la justicia, pues ahora imagínense con alguien que no tiene el mismo lenguaje, o lengua, pues es casi imposible que pueda llegar a tener una justicia. Creo que sí deberían de las autoridades ponerse más, pues se supone que estamos, ¿no? Primero que el año de la mujer o no sé qué, y ya fue el del indígena y pues siguió igual, ¿no? O sea, no pasó realmente nada, nada más el como reconocimiento o el tenerlo en una bandita o no lo sé, ¿no? O ahí en las hojas de membretadas, no lo sé, ¿no? Pero pues simplemente de adorno, porque realmente nuestros derechos siguen siendo pisoteados, los derechos de estas personas pues que son indígenas siguen mucho más siendo pisoteados y pues siguen sin escucharlos, ¿no? Y sin que tengan una justicia real. Y lo que pasa en la Universidad de Chapingo en particular es muy eh, simbólico y característico. Yo recuerdo una conferencia de la doctora Pilar Alberti Manzanares donde hablaba sobre la violencia que se vive en esta universidad en particular y ella mostraba un video donde los alumnos juegan, entre comillas, a enlazar a las mujeres, a las estudiantes, como si fueran vacas, ¿no? Entonces le avientan el lazo y las amarran y supuestamente es una especie de ritual que hacen ahí. Eso nos habla de la normalización de la violencia en contra de las mujeres en la misma institución y el hecho de que pues sea la máxima autoridad de la institución la que comete la agresión, en este caso el abuso sexual en contra de esta jovencita, pues obviamente pues no va a tener ninguna consecuencia precisamente por el cargo o el posicionamiento de poder en el que se encuentra. Y es ridículo el que se siga pensando que esto no existe, que no es cierto, cuando sabemos que en los casos de curas pederastas los cambian simple y sencillamente de iglesia y siguen ellos pues violentando a las niñas y los niños, pues es algo parecido que lo que ocurre con los maestros violadores o abusadores. Simple y sencillamente los cambian de institución y siguen haciendo las mismas violencias en contra de las jóvenes o los jóvenes. Y las autoridades ridículamente se hacen pues los ciegos. Así es, y bueno, en este caso queda evidenciado, 3 veces se intentó detener a este sujeto, una no los dejaron ingresar, otra le avisaron y otra pues simplemente le dijeron que iba a llevar el proceso en libertad. Entonces, efectivamente, ¿qué podemos esperar? En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Matices. Me da muchísimo gusto esta tarde conversar con Priscila Imas para hablar sobre su nuevo proyecto, una obra de teatro. Y bueno, pues quisiera, Priscila, que nos platicaras de qué trata, cuál es tu personaje. Cuéntanos. Mira, este proyecto, Viejos Tiempos, es un proyecto que surge, tenemos yo creo que ya más de 2 años trabajándolo. En realidad surge del deseo de querer trabajar con determinadas personas, ¿no?
La iniciativa es de Toma Teatro y Cultura. Toma Teatro y Cultura ahora es una AC, pero tienen 10 años existiendo, existían con el nombre de otra compañía y de pronto ya se transformaron en AC. Fueron mis alumnas y alumnos en el Centro Universitario de Teatro y bueno, pues tienen este espacio de creación y de investigación escénica, entonces es súper interesante porque es un espacio muy libre, es de colaboración, en donde los roles están muy, o sea, el director o la directora, quien esté designado es director, directora, productora, presidente, en fin, ¿no? Y entonces yo con el director, él fue mi maestro acompañante en la clase, yo era la titular y él era mi acompañante. Entonces nos conocimos todavía más, ya habíamos trabajado juntos y ya yo le había dado clases hace muchos años y teníamos ganas de trabajar algo. Entonces de pronto encontramos este texto, leímos muchos textos hasta que de pronto encontramos el texto, que además era el texto porque éramos dos actrices y un actor y el director, ¿no? O sea, éramos cuatro personas involucradas en realidad. Guillermo Revilla, director y traductor, Tania María Muñoz, la otra actriz y presidenta de Toma Teatro y Cultura AC, y Miguel Ángel Barrera. Entonces, la verdad es que fue como una muy buena combinación. Ahora nos encontramos con un texto de Pinter que es muy enigmático, porque, porque lo lees y no sabes qué es lo que pasó. Es en serio. Ok. ¿Qué pasó aquí? Y entonces lo leímos otra vez y dijimos, sí, este es el texto. Y bueno, hacer como todo el trámite administrativo, se tienen que pedir derechos, en fin. Y se hizo la traducción. Empezamos a hacer la traducción porque todos los referentes del lugar tenían que ver con Inglaterra. Y entonces dijimos, no, a ver, si quitamos esto, ¿qué es lo que pasa? Y resulta que no afectaba en la esencia de la pieza. Y entonces, bueno, empezamos un trabajo también de mesa, mucho trabajo hicimos de mesa. Y ya después quien hizo la traducción, quien terminó de hacer toda la afinación, pues fue Guillermo Revilla. Y pues decidimos montar la pieza y ha sido un proceso muy interesante. Habla de la memoria. Es una obra que escribió Pinter en 1971 y corresponde a un periodo que le llama Teatro de la Memoria y habla sobre la memoria. Es muy de discurso. Durante el primer acto, Dilly y Ana, los dos personajes, ahorita te digo bien, dos personajes hablan sobre lo que piensa o no piensa la tercera personaje, que es Kate. Y al final Kate se pronuncia y ella dice su versión de la historia. Me toca hacer a Kate. Entonces todo el primer acto, mucho escucho y sí hay intervenciones, ¿no? Específicas, pero ya es hasta el segundo acto donde digo, esta voz esta voz es mía, ¿no? Va de un encuentro, viven Dilly y Kate en un lugar apartado de la sociedad, cerca del mar, bosque, en Inglaterra, y después de 20 años reciben la visita de Ana, que fue compañera y fue muy amiga de Kate hace 20 años. Entonces, a partir de ahí, pues se da una situación misteriosa, porque cada quien dice su verdad y en esa verdad hay pasión, hay celos, hay amor, hay duda, en fin, lo que es la memoria, ¿no? Y eso es como a grandes rasgos. Claro. ¿Cómo es trabajar un proyecto con personas tan cercanas?
a ti cómo es hacer esta, pues, sinergia, además con un texto que, pues, como tú dices, le dedicaron mucho para estarlo puliendo y enfocarlo a un público mexicano, vamos. Pues mire, el trabajo, hay algo que se agradece mucho en este proyecto y con esta compañía, porque bueno, fueron mis alumnas y alumnos y nos conocimos creando, ¿no? Claro, yo desde la parte docente, pero después nos hemos encontrado en la creación y lo que ocurre es que hay una muy buena comunicación. Hay un espacio de apertura, hay una escucha importante desde todos los lugares. Este asunto de la dirección de ser como vertical, ¿no? De yo soy el que dice, no, no ocurre. Por supuesto, tiene que tomar decisiones, pero la verdad es que la escucha ha sido, ¿no? Es muy importante y está todo el tiempo el diálogo. Y además, fíjate que en este texto pudimos haber optado por colocar al hombre en el centro. Pero hay algo que había puesto, o sea, Pinter es tan maravilloso, de verdad, que Pinter coloca una relación, coloca o sea, son tres relaciones las que se juegan. La relación de ellas dos, que es muy importante, la relación de Dilly y Kate, del matrimonio, y también existe una tercera relación entre Anna y Dilly, que fue casual, no tan casual, pero que aparece ahí sobre la mesa. Y la verdad es que nosotras, Tania María y yo, y también, bueno, la dirección defendimos mucho el punto de vista de la relación que existe, que una relación íntima que existe entre dos mujeres, que es distinta a una relación íntima entre un hombre y una mujer. Y entonces eso le ha dado un giro que en realidad no, lo que coloca es al ser humano como un ser, claro, eso es lo que hemos querido, ¿eh? Complejo e integral. Y da otra lectura, es otra cosa. Y la verdad es que estamos contentas porque este texto de Pinter lo permite. Y no hubo de alguna manera como ese pleito por el director para que pudieran relegar esa parte de la historia. No, fíjate que el director, no. En realidad, no, el director ha sido como, también el director ya tiene como todo un trayecto de, voy a decirlo así, de construcción. Hay un trabajo importante en él, tanto por su pareja como también estar en la docencia, estuvimos juntas y como ya como parte de él, no había mucha escucha y tal vez del otro actor, pero tampoco. O sea, como que de pronto decía, no, a ver, no estoy entendiendo. ¿Cómo? Aquí va a pasar esto, pero era más un no entender y que además nosotras decíamos, bueno, es que nos parece importante porque una relación íntima entre mujeres es esto y además sí está potenciada y podríamos tomarla por aquí. Y entonces intentamos que fueran pares, ¿no? En una relación humana, pero finalmente como visibiliza algo, tiene otra potencia, ¿no? Es interesante. O sea, desde este lado sí es interesante. De pronto nos dicen que en el baño hay chicas que están muy contentas diciendo, sí, arriba las relaciones de las mujeres. Y en realidad no era nuestro interés, ¿eh? Pero bueno, pues está bien. Claro. Oye, Pris, cuéntanos dónde se están presentando. Sé que tienen pues ya pocas fechas. A ver, platícanos sobre esto de los horarios. Estamos en el Milagro, que es Milán número 24. Este espacio es un espacio muy querido por la comunidad teatral. Es un espacio súper generoso y que se ha construido como ha podido y se ha mantenido. Es un milagro que esté. Eh, Estamos en un espacio alternativo que nosotras le llamamos el Milagrito. No, no sé si tiene nombre, pero es el Milagrito y es un espacio alternativo. Nos estamos presentando
los días martes y miércoles a las 8 de la noche y nos quedan 4 funciones. El que es mañana, pasado mañana, que es 9, 10 y 16 y 17. Esas son las fechas que nos quedan. Pensamos y queríamos como extender la temporada, pero eso ya no depende de nosotras ni de los deseos de nadie, sino que ya hay una calendarización en los espacios y no fue posible. Pero estaría buenísimo que te lanzaras y que se lanzaran todos y todas. Claro que sí. Oye, ¿y viene otro proyecto? ¿Estás ya pensando en algo más? Mira, estamos dándole vueltas a cosas porque además lo que tiene esta compañía, Toma Teatro y Cultura, es que como que siempre están ideando cosas. Ya estamos pensando qué carambas vamos a hacer. Tenemos por ahí algo planteado, pero tenemos que aterrizar, o sea, se tiene que aterrizar. En realidad yo soy una invitada. Me siento muy, muy contenta y muy orgullosa de ser como una invitada especial. Así me considero yo no sé si ellas y ellos, yo creo que sí, porque me han invitado a proyectos a colaborar de manera creativa. O sea, yo puedo estar atrás o adelante o donde sea, porque la verdad es que esta agrupación me gusta mucho como el planteamiento, ¿no? Toda esta apertura que tienen de libertad y también como con líneas muy específicas. Hay una investigación seria de los procesos creativos escénicos. Muy bien. Priscila, nuevamente repítenos las fechas y los horarios para que se animen, si hay una red social donde puedan consultarlo o cómo se compran los boletos. En Toma Teatro y Cultura AC, esa es la página, ahí hay información. En El Milagro también, Teatro El Milagro. Y vamos a estar 9 y 10, 16 y 17 de junio a las 20 horas en el Milagrito. Es Milán número 24. Perfecto. Te agradezco muchísimo y muchísima suerte. Por allá nos vemos. Sí, vente, avísame, ¿eh? Claro Bueno, que sí. vénganse todos y todas. Matices. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que haya disfrutado el programa, que pues tenga algún comentario sobre los temas que le estamos poniendo sobre la mesa y sobre todo que se mantenga en contacto a través de las redes sociales. Recuerde las redes sociales de CIMAC Radio y las redes sociales de Matices. Gracias, chicas. Alejandra, Joana. Gracias, Ivonne. Y bueno, este fue un gran programa para reflexionar. Y justamente hablando de mujeres, ¿no? Recordé y que mencionaron la película de la hermanastra fea. Recordé una película que evoca mucho el papel de la mujer en la ciencia y que de hecho habla de cómo se empezó a construir la idea sobre cómo estaba conformado el mundo, el sol, la luna. Se llama Agora. Si tienen por ahí oportunidad de verla, véanla, habla sobre Hipatía, que fue una de las primeras mujeres que empezó a hacer divulgación de ciencia en un mundo así asquerosamente de hombres, y fue ella justamente la que los educaba y empezaba a hablar justamente de estos temas. Entonces, si tienen oportunidad, pues por ahí véanla. Y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Oye, sí, qué importante es visibilizar la participación de las mujeres, porque la realidad es que nos han delegado desde hace muchísimos años, desde los filósofos que simplemente nos veían como pues una cosa para usar, pues sí, ¿no? Todas se robaban los conocimientos y se los adjudicaban ellos, o sea, una cosa hermosa, ¿no? Ya saben, como siempre, este machismo difundido desde hace muchísimos, muchísimos años y en donde pues lamentablemente pues las mujeres eran relegadas. Hemos avanzado un poco ya con toda esta situación de que ya podemos estudiar, ya podemos trabajar, ya podemos hablar, ya podemos expresarnos como queramos.
sin tener que pedirle permiso a un varón, ¿no? Ya fuera nuestro papá, nuestro esposo, el hermano, o sea, bueno. Entonces, exigir y sobre todo difundir estos derechos, el ver la historia de cómo ha ido progresando, cómo hemos ido luchando en nuestros derechos, creo que es muy importante, sobre todo validarlos y ejercerlos, por favor, mujeres, hay que ejercer estos derechos que les ha costado a muchísimas feministas, a muchas mujeres, inclusive hasta con la vida, y que pues ahora podemos gozar pues de todos ellos. Entonces hay que hacerlos valer y nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Joana, gracias, Ale. Fíjate, esos derechos no los vamos a poder valer si no los conocemos, así que por eso es importante conocer nuestras leyes. Les mando un fuerte abrazo y recuerden, chicas, aquí está su manada. Matices, periodismo feminista. Con las mujeres en el centro de la narrativa. Matices. Matices.